Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un episodio extra todos los jueves al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y desde el banner de nuestro perfil en Spotify. Y que puedes ver el video podcast de este capítulo en nuestro canal de YouTube, Terrores_TRN. Para empezar, la casa ni siquiera parecía embrujada. Si tuviera almenas elevadas, pasadizos secretos o torres de aspecto ominoso, quizás sería más fácil aceptar lo que allí ocurrió. Pero era normal, más bien mundana. ¿Cómo íbamos a sospechar? Si hubiéramos conocido su secreto, tal vez nunca habríamos comprado la casa. Pero era una casa de campo de aspecto muy corriente, típica del sur del estado de Nueva York. Tenía 100 años, pero ni siquiera aparentaba su edad. Cuando vimos por primera vez su alegre exterior blanco recién pintado, nos enamoramos. La hacía visible desde la carretera principal. Era la única construcción en ese camino secundario y tenía más de medio kilómetro de terreno. La mitad de la casa tenía 2 pisos, mientras que la otra solo 1. Desde cada ventana había una vista perfecta de las montañas, los pinos y el estanque. No había nada siniestro, nada ominoso, nada en su apariencia que pudiera advertirnos. ¿Cómo íbamos a saber que también era una puerta a otro mundo? Un mundo que aún hoy me cuesta aceptar y que no puedo describir. Un mundo donde las cosas que siempre has dado por sentadas se vuelven extrañas y amenazantes. Un mundo que se abrió ante nosotros y atrapó a nuestra familia en sus espirales aterradoras. Lo que acabáis de escuchar es solo un pequeño fragmento del libro que Clara Dandy, hoy Clara Miller, escribió contando el auténtico infierno paranormal por el que pasó su familia en una pequeña casa de campo de Hinsdale, un tranquilísimo pueblo rural de Nueva York. Clara se mudó allí con su familia, su marido y sus 4 hijos, buscando tranquilidad. Pero lo que encontraron fueron apariciones aterradoras, fantasmas que les atormentaban y ataques físicos que casi acaban con la vida de alguno de ellos. Hoy, en Terrores Nocturnos, el caso de la familia Dandy. Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Antes de mudarse a Hinsdale, los Dandy eran una familia normal. Clara se había criado en Buffalo, una ajetreada ciudad de Nueva York, donde conoció a Phil, su futuro marido. Él se había criado en el campo, en Virginia, pero después de pasar por el Ejército del Aire, había empezado a trabajar en la tienda de comida que los padres de uno de sus compañeros del ejército precisamente regentaban en Buffalo. Allí se habían conocido y allí se casaron en 1955. Allí también nacieron sus 4 hijos, Mike, el mayor y el único varón, y las 3 chicas, Beth, Laura y Mary. Todos de edades muy parecidas, solo había 8 años de diferencia entre el más mayor y la más pequeña, por lo que solían jugar juntos y cuidarse los unos a los otros. Clara se esforzó por inculcar los valores católicos y apostólicos y romanos a sus hijos, mientras que Phil, aunque se había bautizado para poder casarse, nunca creyó en nada religioso o, por supuesto, paranormal. Esta diferencia religiosa y el hecho de que Phil tenía algunas secuelas en su carácter por su paso por el ejército hicieron que el matrimonio se fuera deteriorando, por lo que Clara propuso tomar unas vacaciones. Así conocieron Hinsdale, un tranquilo pueblo al sur del estado de Nueva York, con agradables montañas llenas de naturaleza, pinos, animales, lagos naturales y ríos que serpenteaban entre los chalets más bajos, con mucho terreno para los niños. Tras algunos años veraneando en la zona, los Dandy decidieron dar el paso y convertir su vida de vacaciones en su vida real. Se mudarían a Hinsdale. Allí pronto encontraron la casa que os hemos descrito al principio y que os estaremos mostrando en el video podcast. Una casita blanca con el tejado a 2 aguas, llena de ventanas luminosas en medio del campo, al lado del bosque y con un terreno estupendo. Por dentro era preciosa. Habitaciones amplias para los niños, un salón enorme para que jugaran, una buena cocina. Solo el sótano era extraño.
Había que bajar a él por una escalera de madera que dejaba un hueco feo y polvoriento debajo de ella. La habitación era pequeña, estaba sucia, solo servía para almacenar cosas y tenía una especie de chimenea antigua de ladrillos que parecía no ir a ninguna parte. Era la única habitación que parecía no encajar en la casa. Clara incluso sintió algo extraño al entrar allí por primera vez, que describiría así en su libro Echoes of Haunting. No estaba segura de por qué, pero me sentí muy incómoda cuando abrimos el sótano. No podía identificarlo, pero estaba oscuro y desolado. La sensación que tuve no se parecía para nada a la del resto de la casa. Pero rápidamente descarté esos sentimientos, atribuyéndolos a que me había criado en la ciudad y que allí no teníamos sótanos. Tras echar unas cuentas, los Dundee compraron la casa sin pensarlo 2 veces. Era el espacio perfecto. Fueron allí varias veces a lo largo de los meses, haciendo la mudanza poco a poco, hasta que el 17 de julio el hermano y la madre de Clara acercaron a la casa las últimas cajas. Y lo que encontraron allí fue claramente un extraño y misterioso presagio. Cuando llegaron, encontraron la casa completamente llena de abejas. Cada ventana estaba tan oscurecida por ellas que era imposible ver el exterior. Durante todas nuestras mini mudanzas no habíamos visto ni una sola abeja. ¿Cómo pudieron acumularse tan rápido? Aún me desconcierta. Gordon tuvo que enfrentarse a una casi sólida masa de insectos tumbando y formando un enjambre para llegar al teléfono y llamar a un exterminador. Nuestra llegada, poco después, estuvo marcada por montones de abejas muertas. Había cadáveres por todas partes. La vida de los Dundee dio un giro de 180 grados. Clara, que trabajaba en una universidad de Buffalo, tuvo que buscar un nuevo trabajo más cerca, pero hasta que lo encontró, se dedicó a cuidar de la casa y de los niños. Cocinaban, hacían excursiones al campo y pronto se hicieron muy amigos de la pareja que vivía en la casa más cercana, que tenían hijos más o menos de la misma edad que los de los Dundee. Una tarde, mientras merendaban precisamente allí, los vecinos le contaron a Clara y a los niños que había ciertas leyendas sobre la zona cercana a su casa. En el pueblo se contaba que uno de los árboles cercanos a la propiedad de los Dundee, uno de esos con raíces profundas y un tronco tan grande que no se abarcaba con los brazos, era el que antiguamente se utilizaba para colgar a los criminales sentenciados a la pena capital. Los presos más famosos, decían, eran una mujer embarazada llamada Elizabeth, acusada injustamente de brujería, y un granjero que la defendió. Muchos, contaron los vecinos, decían haberse encontrado con sus fantasmas en el camino secundario que llevaba hasta la casa de los Dundee. Los adultos se rieron tomándose aquello como una broma, la típica leyenda. Y Clara era católica pero escéptica en el tema fantasmas. Sin embargo, cuando sus hijos se quedaron callados y se miraron, Clara supo que algo iba mal y les pidió que hablaran. Su hijo Mike, que por entonces tenía 15 años, y Bob y Matt, los hijos de los vecinos de edad similar, hablaron los primeros. Contaron que habían tenido un encuentro un tanto aterrador en el bosque mientras exploraban por ahí una mañana. Cuando estaban por allí, se habían encontrado con una extraña figura de un granjero. Llevaba un peto, un sombrero y un arma larga sobre el hombro. Algo en él les había parecido extraño, fuera de lugar. Era antiguo y parecía incorpóreo. Pero lo más extraño es que ese granjero pasó por detrás de un árbol mientras caminaba y nunca salió. Desapareció allí mismo como si se hubiera desvanecido. Curiosos, los críos corrieron hacia el árbol a ver si encontraban dónde se había metido o cómo había desaparecido de sus vistas, pero allí no había nadie. Se miraron desconcertados sin saber qué había pasado cuando de repente 2 disparos sonaron literalmente al lado de sus cabezas. Los 3 chicos salieron corriendo sin mirar atrás y siempre habían pensado que seguramente se habían metido en el terreno privado de alguien. Pero aquello encajaba extrañamente con la historia.
La hermana de Mike, Beth, de 14 años, y su amiga Pat también tenían su propia historia que contar. Ellas solían sentarse a hablar de sus cosas en el terreno de los Dundee y mientras estaban allí, siempre se sentían observadas. Bueno, no solo se sentían, algo las observaba. Una figura, un hombre, las miraba desde una de las colinas cercanas, solo que nunca se ponían de acuerdo en su aspecto. A Pat le aterraba, le parecía una presencia oscura, negra, negativa, mientras que Beth, aunque siempre sostuvo que era una presencia no viva, decía que no le molestaba. Pero como siempre suele pasar en estos casos, los adultos de la familia se tomaron estas señales como poco más que una broma y simplemente las dejaron pasar. Pero lo cierto es que los misterios siguieron presentándose en su vida. Una racha de mala suerte comenzó a acechar a la familia. Uno de los perros que tenían desapareció. Otro no paraba de excavar y llevar huesos a la casa. Todos sufrieron accidentes menores e incluso accidentes de coche. Así lo contó la propia Clara. Mary se cayó de su bicicleta. No mucho después, Laura se cayó de su minimoto y terminó con una grave infección en el pie. Mike se derramó agua hirviendo encima y se escaldó el estómago. Yo me rompí un dedo mientras cambiaba una ventana y llevé una férula durante meses. Mike se cortó un tendón en la mano mientras cortaba una botella de vidrio para hacer un jarrón. Phil se cortó el pulgar hasta el hueso mientras empujaba un coche atascado en la nieve. Beth se cayó en el gimnasio y se rompió el brazo. Esto le dejó el brazo permanentemente desfigurado. Mike se rompió un dedo del pie jugando al baloncesto y Laura se rompió el pie haciendo ejercicio. Mi madre se cayó por las escaleras y se rompió la pierna. Además, mi madre y mi padre tuvieron 3 accidentes de coche mientras regresaban de visita. Por nuestra parte, tuvimos 4 accidentes de coche en 2 semanas, a principios de 1974, y uno dejó en coma a uno de los mejores amigos de Phil. Después llegaron las desapariciones de objetos pequeños. Monedas, billetes, collares, llaves. Cualquier cosa no muy grande se movía de sitio sin que, aparentemente, nadie lo hubiera tocado. Pero, sinceramente, Clara tenía 4 hijos. Pensaba que cualquiera de ellos podría ser el culpable, no le dio importancia. Sin embargo, ella misma acabó viviendo lo paranormal en sus propias carnes. Una tarde, mientras Clara se llevaba a sus 2 perros, sus 2 hijas menores y a Paz al bosque, se les acabó haciendo algo de noche. Habían estado dando un paseo y habían perdido la noción del tiempo, hasta que la noche les cayó en pleno bosque. No era raro, estaban a apenas 20 minutos de la casa andando. Había un camino claro y sabían volver. Pero entonces los 2 perros se quedaron parados, comenzaron a gruñir y se les erizó el pelo del lomo. Estaban en posición de ataque. De repente, Clara oyó claramente cómo hasta ella llegó un sonido aterrador. Eran cánticos, cantados a coro por un grupo de varones con voces profundas. En un principio me parecieron cánticos gregorianos, aunque puede que fuera por mi educación católica, pero es la única comparación que sé hacer. Parecían venir de muy cerca, pero allí no había más que montañas. Quizás había una iglesia al otro lado de las colinas, me pregunté. Pero se escuchaba tan cerca. Mary se agarró a mi blusa mientras seguíamos andando, cuando los cánticos, de repente, pararon. Unos 30 segundos después, los cánticos fueron sustituidos por la voz de un solo hombre que empezó un rezo monótono. Si los cantos parecían malignos, los rezos eran peores. Hasta el día que me muera, recordaré la cara de horror de Pat. Y desde ese momento, Clara pareció convertirse en uno de los principales objetivos de lo que fuera que habitaba en sus terrenos. Y ya no solo les atacaría en el bosque, sino también en su propia casa.
En una ocasión, en 1974, toda la familia va a Buffalo para ver a los abuelos, pero Clara se queda en la casa a relajarse. Así que decidió tumbarse en el sillón a leer un libro cuando, sin previo aviso, las ventanas del salón se abrieron de par en par. Clara se levantó para cerrarlas, sin explicarse mucho cómo se habían abierto solas, si estaban cerradas, eran nuevas y apenas corría el viento. Pero no le dio importancia, hasta que al cerrar esas ventanas, otras se abrieron. Fue a cerrarlas, pero entonces se abrieron las de la cocina. Cuando se dio cuenta, todas las ventanas de la casa, incluyendo las de la planta de arriba, estaban abriéndose y cerrándose, golpeando contra los marcos, como si un viento huracanado invisible azotase toda la casa. Una noche, no mucho después, ese mismo año, Clara se despierta en medio de la noche cuando Mike, su hijo, grita desde su cuarto. Clara se levanta corriendo y cuando abre la puerta, ve a Mike, que ya ha encendido la luz, con un montón de piezas de ajedrez sobre la cama. El chico le cuenta que la caja le ha golpeado el pecho cuando se ha caído desde el estante que tiene encima de la cama, pero que es extraño, porque esa caja estaba debajo de otra pila de juegos de mesa que están intactos, o al menos lo estaban, porque en ese momento empezaron a temblar y a moverse hasta que salieron volando de su estante y golpearon contra la pared contraria de la habitación, generando un enorme estruendo. Ambos gritaron y salieron corriendo del cuarto. Los dos estaban seguros de lo que habían visto, pero nadie más les creyó. La gota que colmó el vaso llegaría un poco después. Otra noche en la que toda la familia, excepto Beth, que ya dormía en una residencia de estudiantes, cenaba junta. Mike y las niñas acababan de acostarse mientras Clara y Phil se quedaban en el sillón de la planta baja. Ya era bastante de noche, el bosque estaba oscuro y en la casa apenas quedaba encendida una lamparita pequeña cuando de repente escucharon un ruido fuera. Phil pensó que serían los mapaches que a veces se colaban en la propiedad para rebuscar restos de comida. Así que el matrimonio salió fuera para ahuyentarlos. Salieron, se acercaron a la zona de los cubos, miraron bien por el suelo y no vieron nada. Pero cuando levantaron la mirada se dieron cuenta de que había 2 personas sentadas en su sofá, de espaldas a ellos, recortadas contra la luz del televisor encendido. De esa forma solo podían distinguir que se trataban de 2 figuras humanas femeninas. ¿Pero qué hacían en su casa? Por un momento, Phil y Clara se miraron, y cuando levantaron la vista, aquellas niñas oscuras, envueltas en una especie de aura negra, no estaban en su sofá, sino mirándolos cara a cara desde la ventana, desde dentro de su casa. A la mañana siguiente, Clara escribió a su hija Beth contándole la situación, pensando que la trataría como a una loca. Pero al contrario que eso, le contó que ella ya llevaba algunos años pensando que algo extraño pasaba en la casa. La primera vez que noté algo extraño en la familia o en la casa fue una tarde, al volver a casa después de un partido de fútbol. Tú estabas lavando los platos. Me acerqué al fregadero y sentí como si hubiera una pared de hostilidad. Dijiste que no estabas enfadada, pero sentí que algo iba mal. Fue curioso porque recordé cómo siempre solías cantar mientras lavabas los platos. Mary también estaba tensa ese día. Pat se quedó a dormir ese fin de semana y no dejaba de despertarse diciendo que alguien le respiraba en la nuca. No sé por qué no he juntado las piezas antes. Supongo que nunca me permití hacerlo. Trataba de eliminar todo de mi mente, pero realmente no he podido. Supongo que algún día se lo contaré a mis hijos y se reirán y de repente ya no parecerá tan horrible. Creo que el horror comenzó cuando noté que ya casi no cantabas. Clara, con la carta de su hija entre las manos, sentada en la mesa de la cocina, reflexionó. ¿Sería posible que hubieran ignorado todas las señales de que algo iba mal en su casa? Para ese momento todos habían tenido encuentros que no podían explicar. Todos habían pasado por cosas que no se atrevía aún a llamar paranormales,
pero definitivamente sí misteriosas. El ajedrez, los cantos en el bosque, el granjero fantasma, los ojos que los observaban, las niñas oscuras dentro de la casa. Había pasado tiempo entre una cosa y otra y cada vez la víctima había sido un miembro diferente de la familia. Quizás por eso no habían atado cabos. Quizá por eso no le habían dado importancia y no se habían creído unos a otros. ¿Era posible que estuvieran viviendo en una casa embrujada? Tras consultarlo con su marido, Clara habla de todo lo que está pasando con el sacerdote local. Se trataba del padre Alphonsus Trabold, profesor de teología y religión y exorcista de la Universidad de San Buenaventura. El hombre acudió a la casa sin demasiada confianza. Pensaba que, en todo caso, lo que encontraría allí sería un poltergeist. Como os hemos contado muchas veces, un poltergeist es básicamente la manifestación de la energía descontrolada de una persona. No es algo que un cura pueda arreglar. Pero el hombre, un franciscano convencido, pasó varios días con la familia. Observó ciertos eventos paranormales. Música que parecía salir de las propias paredes, sensaciones de ser tocado en el hombro, y se dio cuenta de que aquello que habitara la casa era demasiado inteligente para ser un poltergeist. Era algo paranormal. Así que el padre Alphonsus decide hacer la primera purificación de la casa en febrero de 1974. Y aclaramos, una de las cosas falsas que más se cree sobre la casa Hinsdale es que aquí se realizó un exorcismo. Pero eso no es cierto, tal y como explica el informe publicado en los archivos de la Universidad de San Buenaventura. Uno de los mayores mitos es que el padre Trabold realizó un exorcismo en la casa en 1974. Hubo una purificación, pero no un exorcismo. Son dos ritos diferentes. Tal y como explica el padre Trabold, un exorcismo se realiza en una persona, mientras que una purificación se realiza en un lugar. En su libro, Clara Miller, Dandy, afirma que el padre Trabold recitó el rito de exorcismo en una oración para intentar expulsar a los espíritus de la casa. Sin embargo, nunca se realizó un exorcismo completo. Por lo tanto, el padre Alphonsus recorrió toda la casa recitando oraciones y rociando agua bendita mientras Clara y sus hijos le acompañaban. Tal y como cuentan estos mismos informes, también el libro de Clara, en estos momentos la casa pareció cobrar vida propia. Golpes salían de las propias paredes, las puertas se abrían y se cerraban, unos susurros invisibles parecían provenir de todas partes y de ninguna a la vez, se acabaron convirtiendo en llantos lastimeros y finalmente en gritos. Al llegar al sótano, aquello era un auténtico infierno de sonidos, movimientos de objetos, golpes, y todos destacan el fuerte olor a quemado. Pero cuando el padre Alphonsus termina de limpiar este hueco de debajo de las escaleras, aquello parece calmar la casa, o al menos eso creen, porque la casa se queda en completo silencio. Durante los siguientes 3 meses, el padre Alphonsus se mantiene en contacto con la familia. Pasa a verles habitualmente, habla con ellos y todo parece bastante normal. En los últimos días no han tenido movimiento de objetos ni de apariciones extrañas. Fuera lo que pasaba en la casa, parecía haberse ido. Al menos hasta principios de abril de 1974. Aprovechando que la casa estaba más tranquila, Phil se había ido de viaje de negocios dejando en la casa solamente a Clara y a Mary, la hija más pequeña, mientras sus otros hijos estaban con sus amigos. Así él podía ganar algo más de dinero y no tener tanto miedo de lo que pudiera pasarles. Pero esa noche algo cambió. Clara se despertó en medio de la madrugada debido a unos golpes en las paredes. Las madres siempre duermen con un ojo abierto, dice ella misma, así que no tardó en levantarse pensando que, aunque había dejado hacía muy pocas horas a Mary en su habitación, tras darle un beso en la frente, quizás podía haberle pasado algo. Clara se levantó, se cruzó una bata larga sobre el cuerpo y abrió la puerta de su habitación. Pero en el pasillo no se encontró precisamente con Mary. Delante de ella, procesionando por el largo corredor, se encontraba una mujer.
pudo verla tan claramente como se veía a sí misma en el espejo. Llevaba un camisón de color crema, largo, antiguo, con las mangas anchas. Tenía el cabello muy negro, largo y perfectamente peinado. Lo más perturbador era su cara, pálida, tan delgada que se le marcaban los huesos y con unos ojos azules asustados que parecían salir de sus órbitas y tener luz propia. Aquella aparición no se paró a mirar a Clara, simplemente siguió caminando, con un candelabro entre las manos, por el pasillo, como si ella no existiera, como si tuviera un destino final. Clara la observó llegar a las escaleras y bajar. Abrió la puerta de la habitación de Mary, vio que estaba completamente dormida y siguió adelante, intentando perseguir a aquella mujer. Escaleras, salón, puerta, sótano. Clara se quedó parada frente a la puerta del sótano. ¿Realmente iba a abrir aquella puerta? Sin saber qué iba a encontrarse. No se paró a pensar, bajó por ese sótano corriendo con el corazón en la boca, pero allí no había nadie. Pero aquello no había terminado. Esa misma mañana Mary se despertó como si nada hubiera pasado, pues ella no se había enterado de la aparición que había perturbado a su madre. Se levantó de la cama, alimentó al pequeño pájaro al que había tomado como su nueva mascota y se cepilló el pelo delante del espejo ovalado de su tocador. Sin embargo, cuando miró al cristal, no se encontró a su reflejo. Fue otra cara la que le devolvió la mirada, una mujer pálida con los huesos de la cara marcados y unos profundos ojos azules. La devolvía la mirada. Aquel espectro del espejo empezó a gritar, el pájaro graznó y Mary simplemente se puso a llorar tan fuerte que alertó a su madre. Cuando Clara llegó, la niña estaba pálida, temblando, casi convulsionando y diciendo un montón de incoherencias mientras sus ojos se movían a todas partes y el pájaro volaba de un lado a otro de su jaula golpeándose con los barrotes. Esa misma mañana, Clara llamó al padre Alphonsus para que volviera a la casa. El 13 de abril de 1974, el padre Alphonsus realiza la última purificación sobre la casa. Pero esta vez no va solo, lleva a un grupo de estudiantes de la universidad y también al respetado psíquico y experto paranormal Alex Tannous. Además, allí llegaron en coche Mike Dandy y uno de sus amigos, ambos bastante escépticos y, no mintamos, algo preocupados de que su madre se hubiera vuelto loca. Pero al ver a Mary en la cama, prácticamente catatónica, sin hablar y sin moverse, no les pareció que un sacerdote pudiera hacer ningún daño. Antes de la purificación, Tannous dio una vuelta por la casa y enseguida identificó el foco energético de la casa en el sótano, concretamente en el hueco bajo la escalera. El hombre, un profesor universitario y padre de familia extrañamente respetado y querido tanto en el mundo paranormal como en el universitario, que incluso colaboró en varias ocasiones con la policía, no dudó en bajar allí. En cuanto lo hizo, una visión le asaltó. Al menos 7 cadáveres apilados en ese sótano esperando a ser enterrados justo delante de aquella extraña chimenea. El psíquico vio que aquel lugar había sido en algún momento quizás un lugar de paso, una posada, un puesto médico, una parada de diligencias, algún lugar en el que mucha gente estaba de paso. Vio que allí acechaban los ladrones que robaban a los viajeros y a veces también acababan con ellos. Además vio que habían fallecido al menos 7 personas en diferentes épocas, tanto de muertes naturales como provocadas, y que aquellos cadáveres se habían quedado en el sótano hasta que alguien los había reclamado para enterrarlos, o, en el caso de que nadie lo hubiera hecho, hasta que habían sido quemados en esa misma chimenea. De hecho, toda esta sesión fue grabada en vídeo y audio y también transcrita, y a día de hoy se puede encontrar en la página web de la Fundación Alex Tannous. Después de eso, Alphonsus procedió a hacer la segunda purificación, y la casa pareció moverse sobre sus propios cimientos, como si un lamento saliera de las propias paredes, y de nuevo todo el lugar apestaba a quemado hasta que, sin más, de nuevo se quedó en silencio.
Clara despidió a todos en la puerta. Agradeció al padre Alphonsus y a Alex Tannous que les hubieran ayudado y finalmente despidió a su hijo Mike y a su amigo, que volvieron a irse de la casa en coche cuando comprobaron que Mary se encontraba algo mejor. Sin embargo, esa misma tarde, Clara recibió una llamada del hospital. Mike había perdido el control de su vehículo tras dejar a su amigo en su casa y se encontraba gravemente herido. Mike estuvo varias horas en coma y cuando se despertó, aseguró a sus padres que él no había perdido el control de su coche, sino que había alguien más con él allí que le hizo perderlo. Como os podéis imaginar, este segundo intento de purificación tampoco funcionó. Las apariciones, ruidos inexplicables, golpes y cánticos siguieron acechándolos en su propia casa. La familia Dundee trató de recurrir a la prensa para conseguir más información sobre la historia del lugar, ver si podían averiguar algo sobre esa antigua posada de la que habló el psíquico. A cambio de esto, aceptaron que su historia se publicara en un periódico local. Pero no penséis que los Dundee sacaron un solo dólar de esto. De hecho, acabó siendo aún peor para ellos. Así lo cuentan los archivos de la Universidad San Buenaventura. Durante los 4 años que vivieron allí, experimentaron numerosos fenómenos paranormales inexplicables. Algunos de estos sucesos incluyeron apariciones de varias personas, movimientos de objetos, olores extraños e inexplicables y sonidos sin causa aparente. La familia pidió ayuda al padre Travel para bendecir la casa. Cuando los acontecimientos se volvieron insoportables, la familia aprobó la publicación de un artículo sobre ellos en el periódico local Olean Times Herald, con la esperanza de obtener más información sobre la historia de la casa. Sin embargo, el artículo fue recibido con burlas a costa de la familia. No cobraron $1, pero en cuanto se corrió la voz de que en la casa habitaban fantasmas, todos sus vecinos les tomaron por locos. Se rieron de ellos en sus trabajos y escuelas y en general acabaron recibiendo tal acoso y derribo que no pudieron soportarlo. Era casi peor que las apariciones. Así que en cuanto Mike salió del hospital, la familia puso la casa en venta y se marchó. Sin embargo, durante años pareciera que la casa estuviera maldita porque por muy barata que la pusieran, nadie quería vivir allí. Nadie quería comprarla y los Dundee acabaron en bancarrota y divorciados. Antes de contaros la situación de esta casa a día de hoy, algunas aclaraciones. Este es uno de los casos paranormales más famosos de Estados Unidos y quizá por eso su historia ha sido muchas veces retorcida y hay muchos datos que se dan en muchos vídeos o podcasts que realmente no son correctos. Por ejemplo, se suele decir que el padre Alphonsus hizo varios exorcismos en lugar de purificaciones o que el herido en el accidente de coche no fue Mike, sino un amigo suyo llamado Randall Carr. Pero si miramos en los archivos de la Universidad de San Buenaventura, en el libro Beyond Coincidence de Alex Tannous y el artículo Hinsdale House, An American Haunting, vemos que esto no es así. También se han hecho correr muchas leyendas sobre la casa que no son reales y que la historiadora y lugareña de la zona, Cassidy Nicholas, desmintió en el año 2017. Por ejemplo, se cuenta que Hinsdale House se asienta sobre un terreno en el que murieron centenares de nativos americanos en una masacre. Esto es imposible, pues la casa está situada en una colina bastante alta, de difícil acceso y lejos de un río. Y se sabe que las tribus se asentaban en valles y cerca del agua, así que esto no es viable. Precisamente por eso mismo no pudo ser una parada de diligencias. A día de hoy, incluso con un coche moderno, es bastante difícil llegar hasta la casa. El acceso es empinado, boscoso y lleno de curvas. Imaginad hacerlo con una diligencia tirada por caballos. Sí que había una parada de diligencias cerca en 1844. Pero en la zona más baja, en una casa perteneciente a la familia Norton, que después se convertiría en el Hotel Temperance. Tampoco está comprobado que la casa fuera una posada en algún momento. Se cuenta que el abuelo de la familia McMahon, antiguos dueños del terreno, contó que allí solía haber una posada cuando él era niño. De hecho, debido a esto, la carretera de acceso a la casa se llama McMahon Road. Pero esto no es así.
Nicholas accedió a las escrituras originales de los terrenos desde el año 1870 y es cierto que los McMahon fueron dueños del terreno desde 1912 hasta los años 50, pero el terreno era muchísimo más grande, ocupaba el de los Dundee y el de algunos de sus vecinos, y la casa en la que vivían los Dundee nunca fue una posada, sino una granja o un granero que se incendió. La leyenda del árbol del ahorcado tampoco es cierta tal y como aseguran los historiadores. Es cierto que hay un árbol con una sola rama saliente muy cerca del camino que lleva a Hinsdale House, y eso ha podido dar lugar a la leyenda, pero no hay ningún documento histórico que lo pruebe. De hecho, no hay grandes masacres, asesinatos o tragedias en la zona más allá de un par de hermanos ladrones en las inmediaciones. Esto no quiere decir que lo vivido por los Dundee no fuera real, sino que aún no se ha encontrado una explicación para ello. Sin embargo, os podemos asegurar que a día de hoy Hinsdale House es una de las casas más embrujadas del mundo y se puede comprobar con la cantidad de exploraciones urbanas que hay en ella. En el año 2015, la casa fue finalmente comprada por el investigador e inversor paranormal Daniel Claes, que la ha convertido en su objeto de estudio principal. Tiene cámaras que graban la actividad paranormal de cada habitación 24 horas los 7 días de la semana. Y sí, se ve de todo. Figuras, sombras, se oyen golpes, es algo que además confirman las centenares de personas que acuden a visitar e investigar la casa por un módico precio, claro. Pero como no podemos hacer este capítulo más largo, os contamos algunas de estas investigaciones paranormales que se han llevado a cabo en la casa en nuestro capítulo extra que podéis encontrar en Patreon, Spotify e iVoox este mismo jueves. Ya sabéis que también podéis encontrarnos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, Threads y TikTok, terrores_trn en Twitter y en Twitch y Terrores Nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube. Y además ya sabéis que el domingo tenemos una nueva cita en el despacho de investigación de terrores criminales, pero mientras llega todo eso, nos encantaría dejaros una pregunta para que nos respondáis en comentarios. ¿Vosotros qué pensáis que pasaba en la casa de los Dundee? ¿Creéis que había algo paranormal o era otra cosa?